En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a su programa Abba Padre Internacional. Que el gozo y la gracia de nuestro Señor llegue a cada uno de sus hogares. Sean bienvenidos, como siempre, a este programa que quiere ser un instrumento para que la voz del Padre llegue a todo lugar. Te voy a invitar a que junto conmigo invoques la presencia del Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra mente y nuestro ser, llena nuestros pensamientos y deseos. Todo lo que somos y tenemos, llénanos de ti, Señor. Te anhelamos, te necesitamos, queremos ser vivificados por ti. Oh Espíritu Santo, vive, mora en nosotros, transfórmanos, ilumínanos. Bendito seas por siempre, Espíritu de Dios. A ti la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Te anhelamos, te amamos, Señor. Ven, no tarde más a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y revívenos. Ayúdanos a caminar la vida del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Les replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús le contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino porque Él me envió. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy, Jesús está hablando o interpelando de una manera muy directa a los judíos que no acababan de darse cuenta de quién era Jesús, el enviado de Dios, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Ellos no se habían todavía enterado de quién tenían delante. Entonces Jesús intenta hablar con ellos, hacerle entender de que si ellos son discípulos de Él y permanecen en Él, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres a ellos. Entonces ellos empiezan a decirle que no, que ellos son libres, ellos nunca han sido esclavos. Entonces Jesús le dice: sí, ustedes son esclavos porque son esclavos del pecado, todo el que peca es esclavo. Y aquí podríamos profundizar un poco en el tema del pecado, el por qué el pecado es una esclavitud. Es una esclavitud porque es aditivo,
el pecado es como una droga, es la mejor manera que puedo encontrar para ejemplificar este concepto. Mientras más lo haces, más te vas quedando adicto a él. Porque el pecado gusta, es sabroso, es apetecible, como pasó en el Génesis. Cuando la serpiente tienta a Eva, ella ve que el fruto era apetitoso, era apetecible, era bello a la vista. Si el pecado no fuera así, nadie lo cometiera. O sea, si el pecado no fuera un bien para uno lo ve porque fuera algo bueno, lo que pasa es que se nos disfraza como algo bueno y por eso uno lo toma. Puede ser una salida fácil a algo, salida fácil como la de David, que como no se quería elitita ir a la casa de su esposa para así encubrir el embarazo de ella, pues él agarra y lo manda al frente para que lo maten. Comete homicidio, aparte de que comete adulterio. Es una manera fácil de salir, un aborto, una manera fácil de salir de un problema. El pecado es así, se te presenta como apariencia de bien, como apariencia de solución. Y lo que hace es esclavizarnos más, atarnos más, porque nos volvemos dependientes de eso. Y el pecado tiene una repercusión personal, social y cósmica, o sea, daña todo el cosmos, al universo. Cada pecado hace efecto. No me vayan a malinterpretar cuando use depresión, porque algunos dirán, bueno, es una nueva era, no una nueva era. Imagínense que el pecado es como energía negativa que se va acumulando en el mundo, se va acumulando, y el universo hace reacción ante tanta maldad, ante tanto pecado, ante tanta energía negativa, y ya a veces trae sus consecuencias catastróficas a gran escala o a mediana escala. ¿De acuerdo? O sea que eso es una repercusión que tiene cósmica el pecado en la sociedad, porque si cada uno hace lo que le da su gana, pues eso al fin y al cabo afecta la convivencia de todos. Y personal, porque yo mismo me voy dañando, me voy enviciando, mi conciencia se va dañando, y hay un momento en el que yo veo eso normal. Por ejemplo, los sicarios cuentan, lo que han contado su testimonio, que la primera muerte, el primero que ellos matan, es que le hace efecto, mucho efecto, y a veces hasta viven toda la vida con ese recuerdo de esa persona. Pero ya hay un momento en el que de tanto matar, ya les da igual, o sea, no les dice nada, lo hacen de una manera tan fría, matar a una persona, porque ya han embotado su conciencia con la repetición del pecado, y es lo que pasa, se esclaviza uno al pecado y no puede dejar de hacerlo. Entonces Jesús es nuestra solución, Él es el que quiere hacernos libres, que nos demos cuenta de cuál es la verdad, que el pecado nos tiene pues atado y la paga del pecado es la muerte, y Él quiere liberarnos, Él quiere hacernos libres. Entonces Él dice por eso, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces Él le hace unas cosas, le dice, ustedes hacen lo que las obras de vuestro Padre, le dice a ellos. Aquí no lo pone, pero lo que él después se lo dice, su padre no es Abraham ni es Dios, su padre es el demonio, el diablo. Él se lo dice así a ellos ahí se enfurecen mucho cuando le dice eso, porque le dice, ustedes hacen las obras que hace el demonio, y intentan matarme a mí. Si Dios fuera vuestro Padre, entonces me amaríais, o sea, amaríamos a Jesús, porque Él salió del Padre. Y no ha venido por su cuenta, sino porque Él lo envió. Como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que conozca la verdad para que sea libre.
que tenga vida en abundancia, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 6 de abril la iglesia celebra el día de San Samuel. Escuchemos qué podemos aprender de este profeta del año 1100 a.C. Samuel significa Dios me ha escuchado. En la Biblia, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Esta narrada en los libros que se titulan Primera y Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Era hijo de Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad, que le impedía tener hijos y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Ana lloraba de continuo y ya no quería ni siquiera comer. Y sucedió que un año cuando subieron a rezar a la casa de oración de Israel en Silo, Ana se quedó mucho tiempo junto al altar rezando con mucha fe y con gran fervor. Y el sacerdote Elí, al verla mover tanto los labios, le dijo: «Usted debe estar borracha y así no debe venir acá». Ella le respondió: «No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada y he venido a implorar el favor de Dios». El sacerdote le dijo: «Vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración». Entonces Ana le hizo a Dios este voto o promesa: «Si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración». Y ella volvió contenta a su casa lejana. Y al año siguiente, Dios le dio su primer hijo, al cual le puso el nombre de Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Porque ella decía: Dios ha escuchado la oración que yo le hice pidiéndole un hijo. Cuando el niño ya fue grandecito, la madre lo llevó a la casa de oración en Silo y se lo ofreció a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar, y lo llevó de regalo al templo. Un novillo de 3 años llevó de regalo, un bulto de harina y una vasija de vino, y entronó un hermoso himno diciendo: «Mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, porque Él a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Él guarda los pasos de sus amigos. Él es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones». El sacerdote del templo se llamaba Elí y tenía 2 hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades, y el padre no se atrevía a corregirlos. Los pecados de esos jóvenes disgustaban mucho a Dios y él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla, y una noche oyó que lo llamaban diciendo: «Samuel, Samuel». El joven creyó que era Elí que lo estaba llamando y corrió a donde el sacerdote y le dijo: «Aquí estoy, Señor. ¿Me ha llamado?». Elí le dijo: «No te he llamado, vete a dormir». Pero la voz era la de Dios y lo volvió a llamar diciéndole: «Samuel, Samuel». Pero la voz de Dios lo llamó. El joven corrió otra vez donde Elí para ver para qué lo necesitaba. Y así sucedió por 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba y le dijo: «Si te vuelve a llamar, le dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha».
Y así lo hizo. Samuel, cuando Dios lo volvió a llamar, entonces escuchó que Dios le dijo: voy a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos hicieron grandes males y el padre no los ha corregido. Y sucedió entonces que los filisteos atacaron al pueblo de Israel, y los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria, y se llevaron el arca de la alianza, donde estaba el maná y las tablas de la ley con los 10 mandamientos, y se dio una gran batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, e hicieron una gran matanza, y asesinaron a los 2 hijos de Elí, que se habían robado el arca de la alianza. Cuando un mensajero llegó corriendo a contar a Elí lo que había robado el arca de la alianza a sus hijos y que lo habían matado, el pobre anciano, que estaba sentado en una silla, se fue de para atrás del susto y se desnucó. El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel, y Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo, porque Samuel era un santo. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. El pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era el último de la familia. De las más pequeñas de la tribu de Israel, Samuel lo llamó, le echó el aceite sagrado por su cabeza y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer a Dios. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: he retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a ese joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David. Este era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo hizo venir y echándole el aceite sagrado sobre su cabeza, lo ungió, y desde entonces el Espíritu de Dios vino a David y lo fue guiando en todas sus acciones. Ya anciano, Samuel reunió a todo el pueblo y le dijo: durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora les pido que si alguno tiene una queja contra mí, la diga claramente. Y si alguno le he quitado algo o le he hecho algún mal, que lo diga sin más. Y el pueblo entero le respondió: ningún mal nos has hecho y a nadie le has quitado nada, y nadie tiene la menor queja contra ti. Y así terminó santamente su larga vida este hombre que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir junto al altar de Dios, y cada día y cada hora tuvo por único fin de su existencia agradar a nuestro Señor. Es por eso que hoy es el día de San Samuel. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo aprender de Samuel? En primer lugar, esta mujer, su madre, Ana, que no podía tener hijos, con mucha fe le abrió el corazón al Señor. Hoy es un día para que tú también le abras el corazón al Señor. Hoy es un día para que pidas eso que es imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De la vida de Samuel podemos aprender la fidelidad al Señor, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz del Señor. ¿Cuántas veces a ti, como a Samuel, Dios te ha llamado y tú no le has hecho caso? O quizás es que, como Samuel, no conoces la voz de Dios y crees que es otra persona la que te está llamando. Hoy también es un día para que le digas al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y te aseguro que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Hoy es un día para que hagas la voluntad del Señor, para que te dediques a Él, para que hagas una oración con tu corazón, para que le digas al Señor que tú quieres serle fiel, que tú quieres andar siempre en su presencia. Pero también es un día para pedir perdón. Al final de su vida, nadie tenía una queja de Samuel. Ojalá que de ti y de mí tampoco hayan quejas. Pidamos a Dios por los sacerdotes, para que sean fieles al Señor, para que sean como Samuel, personas cumplidoras a la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de Samuel. ¿Qué te enseña a ti la vida de Samuel? Vamos, anímate, déjame un mensaje y te agradezco que me digas qué te enseña a ti la vida de este santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos,
Estamos llegando ya casi al final del tiempo de Cuaresma y es oportuno preguntarnos si en verdad le hemos permitido al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Darnos cuenta, preguntarnos si hemos prosperado algo en la fe, es decir, si hemos crecido un poquito más en la fe, en el amor al Señor, en el conocimiento del Señor, si nos hemos preocupado también de estar en compañía con el Señor. Porque nos dice la palabra en Apocalipsis 21, versículo 5. Y he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Y solamente el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de una persona es el que todo lo hace nuevo en la vida del cristiano. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros un corazón nuevo. Y es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros esa conversión de vida. Y esa conversión de vida es lo nuevo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y pues son 40 días que la iglesia nos propone para renovarnos en la fe. Son 40 días para vivir en mayor intimidad con el Señor. Son 40 días para abrir el corazón a la acción del Espíritu. Y son 40 días de gracia a través de los cuales la iglesia nos invita a enamorarnos más de la palabra a través de la oración. Y eso es posible cuando nosotros estamos en esa actitud de apertura, cuando nosotros somos capaces de pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, que venga a nuestros corazones. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pues hay que ver si en verdad ha hecho algo nuevo el Espíritu Santo en este tiempo de Cuaresma en nosotros. Y si es que no le hemos permitido al Espíritu Santo porque no hemos estado atentos a las inspiraciones de Él, todavía estamos a tiempo para estar más atentos a esas inspiraciones y obedecerlas, escucharlas y obedecerlas y obrar conforme a ellas y poder darle al Espíritu Santo esa gracia de que pueda hacer algo nuevo en nosotros también. Porque sí, es el Espíritu Santo el que va obrando esas cosas nuevas, esa vida nueva en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va llenando con su poder, y en la medida que nos va llenando de su poder es como nos vamos convirtiendo en personas nuevas también. Que el Espíritu Santo se siga derramando abundantemente en nuestra vida y que cada día de nuestra vida sea siempre una oportunidad para permitirle al Espíritu Santo que haga cosas nuevas en nosotros, que nos renueve por dentro, que renueve nuestra mente, que renueve todo nuestro ser para poder ser santos. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ser santos, porque una persona renovada por el Espíritu Santo pues también va creciendo en la santidad. Y eso es algo nuevo que todos los días el Espíritu Santo va obrando en nosotros en la medida que también se lo vamos permitiendo. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Oiga, el Espíritu Santo quiere obrar cosas nuevas en su vida, en mi vida. Démosle esa oportunidad al Espíritu Santo de que haga maravillas en nosotros. Y démonos esa oportunidad también de experimentar esas cosas nuevas que el Espíritu Santo es capaz de hacer en los corazones que se abren a su presencia. Y si es que nuestros corazones están tan endurecidos por la maldad, por el pecado, pedir al Espíritu Santo que también intervenga sin nuestro consentimiento y que haga algo nuevo en nosotros, que actúe en nosotros, que se mueva en nosotros y que realice esas cosas nuevas que Él tiene para mi vida. Es importante estar en esa actitud de apertura y a la vez tener esa confianza en el poder del Espíritu, porque todo lo que es tocado por el Espíritu Santo es transformado. Es decir, todo corazón, toda persona que es invadida por ese fuego del Espíritu Santo es transformada, se convierte en nueva criatura con un corazón nuevo. Por eso, qué importante es esto,
de permitir que el Espíritu Santo siga haciendo cosas nuevas en nosotros. Y hacer cosas nuevas va a implicar en nuestra vida muchas veces desinstalarnos de nuestras comodidades, de nuestros gustos, desinstalarnos muchas veces de nuestra manera de pensar, porque el Espíritu Santo, cuando lo hace todo nuevo, pues también nos presenta una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo estilo de vida. La misma persona, pero con un corazón nuevo, fervorosos en ese amor hacia el Señor. Por eso, Espíritu Santo, ven y no te detengas. Espíritu Santo, ven y haz tu obra completa en mí. Espíritu Santo, ven, cámbiame y hazme nuevo. Bendiciones. Hola, qué bueno, qué alegría es poder compartir el Evangelio, poder ser portavoz, mensajera de la buena nueva de salvación. Es sin duda un honor inmerecido la gracia que el Señor nos da de compartir su palabra. Yo complacidísima, feliz, agradecida de ser una sierva inútil, pero mucho más que agradecida con el Señor por ti, porque estás buscando de Él, porque quieres conocerle, porque te mueven estos temas. Sin duda, esa sed del Señor también es una gracia que Él nos permite. Y qué bueno que Él ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Atesorémoslo y seamos fieles al llamado del Señor. Amén. Amén. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una lectura del Evangelio tomada del Evangelio de Lucas 18. Lucas 18 a partir del versículo 9 hasta el 14, que habla de la siguiente manera. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: también a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este que recauda impuesto para Roma. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se apreciaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Les dijo a este, bajó a su casa les digo que este bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¡Wow! Qué fuerte este Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte este Evangelio. De verdad que Jesús tenía una forma tan directa de hablar y de hacernos ver ese pecado tan común en el día de hoy, inclusive entre nosotros los cristianos, la soberbia, el mirar a los demás por encima del hombro. Es tan común. Yo soy mejor, yo soy más, yo soy otra cosa. Hay niveles, es una palabra que está muy de moda. Hay niveles.
siempre queremos engrandecernos. Y dice el Señor que el que se engrandece será humillado. Es bueno dejar que sea el Señor, que sean los demás que nos den el puesto, ¿verdad? Pero no, yo realmente peco de esto, de muchas veces decir, wow, pero el Señor le da cosas buenas a los malos. Recuerdo una vez que estaba con la hermana Marisol, que es una persona a la que le pido al Señor que bendiga, que ha sido hasta cierto punto para mí una guía espiritual en el camino de la fe. Yo le decía, mire, porque yo veo que a tal persona le pasó tal cosa, entonces como que yo me doy cuenta que el Señor le da cosas buenas a los malos, porque queriendo evidenciar que yo merecía más que esa persona tal o cual cosa. Y ella me decía, sí, así es. Fíjate que el Señor a ti te ha dado tal cosa. El Señor le da cosas buenas a los malos. Y yo dije, ¿usted quiere decir que yo soy mala? Y ella me dijo, vamos a ver, yo no. Vamos a revisar este examen de conciencia. Vamos a hacer esa práctica. Mira ahí. Me alegré del mal de mi prójimo. Deseé algún bien o gracia de mi prójimo. Y yo me fui poniendo. Cumplo con los sacramentos. Cumplo con los mandatos de la iglesia en su cabalidad. En ese momento yo hice, porque me dejó ver que ciertamente el Señor, por todas las cosas que me da a mí, confirma que le da cosas buenas a los malos. Porque sin duda, el mismo Jesús lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno si solo uno hay bueno? Sin duda hay que agradecer al Señor que nos haya dado la gracia de esa sed de buscarlo, de esa sed de estar con Él, que es una gracia. Pero no por eso somos mejores que los demás. Hay muchas personas que no tienen las prácticas devocionales diarias, pero tienen un corazón puro, un corazón que refleja el amor de Dios, mucho más que cualquiera que esté en cada Eucaristía, que esté todos los domingos en misa, porque el Señor se da a quien Él quiere y como Él quiere. Dice la palabra del Señor que aquel bajó reconciliado con Dios a su casa. Mas sin embargo, aquel fariseo que se decía a sí mismo, Señor, gracias porque yo no soy como estos pecadores, porque yo no soy como estos cobradores de impuestos, como estos adúlteros. Yo no soy como ellos. Gracias, porque yo no soy como ellos. El Señor no le aceptó su ofrenda. El Señor no le aceptó su sacrificio, porque Él evidenció que no necesitaba al Señor. Y eso es un pecado de soberbia, tan parecido al pecado que derribó a Satanás de los cielos. Porque cuando nosotros nos entendemos perfecto, ya no necesitamos de Dios. O sea, cuando entendemos que esa perfección viene por mí, porque me sacrifico, porque me ejercito, porque ayuno, porque oro, y no porque es gracia de Dios, estamos perdidos porque somos soberbios. La soberbia ha tomado parte en nuestro corazón. Entonces eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Decir,
No. Yo puedo hacer todo esto porque Dios me lo permite, porque Dios me ha dado la gracia. Y reconocer que nosotros pecamos a todas horas, de pensamiento, palabras, obra y omisión. Porque a veces no solo los pecados que yo cometo, y las omisiones. Y cuando yo veo a mi hermano pecando es mi vida. Hay una frase en inglés muy famosa, los americanos la utilizan mucho. That's not my business. Mind your business. Eso no son mis asuntos. Manejas tus propios asuntos. Y la corrección fraterna y el decir no, a Dios no le agrada eso. Eso va contra lo que el Señor espera de nosotros. Hay que tener misericordia y corregir al que está errado. Es un acto de misericordia. Pero el mundo de ahora no nos los permite ni siquiera. Ya corregir a una persona que está actuando de manera errada se puede ver como inclusive acoso o bullying. O sea, hay que tener mucho tacto para inclusive corregir a los demás. Pero nosotros tenemos que siempre estar buscando la misericordia de Dios. Porque si el Señor aparta así un minuto, un segundo de nosotros su misericordia, es que pecamos porque pecamos. Es que si el Señor nos quita por un segundo su gracia y su cobertura, pecamos porque pecamos. Porque tenemos una naturaleza que se inclina al pecado. Que se inclina al pecado. Por eso tenemos que pedir perdón y misericordia a todas horas. Hasta por los malos pensamientos. De pensamiento, de palabra, de obra, lo que haces con tu ser, con tus manos, con tu cuerpo, y de omisión, lo que te haces de la vista gorda, para no ver, para no interferir. Si nos ponemos a contar, son muchos los pecados que cometemos en un día. Entonces seamos como, en esta cuaresma, seamos como ese cobrador de impuestos que dice: Dios mío, ten compasión de mí porque soy pecador. Una oración poderosa. Dice Jesús: y aquel bajó reconciliado con Dios a su casa. A mí me encanta cuando el Señor deja ver como esos detallitos, que es que cuando tú estás reconciliado con Dios, a casa, a llevar a la familia ese mensaje de perdón y de salvación. Ese mensaje tú no te quedas con él nunca. La gracia de Dios es un río que por donde vas, también Él va bendiciendo tu familia, bendiciendo tu casa. Como dice el profeta: yo y mi casa serviremos al Señor. Aquel bajó reconciliado a su casa a llevar esa gracia del perdón. Porque es que cuando uno es perdonado, yo digo que yo lo comparo con un spa. Yo soy débil con los masajes. Y yo siempre digo que tener una buena confesión y gozarse de esa reconciliación con el Señor es como que te quitas 1000 pesos de arriba, una mochila llena de bloques de cemento que llevas en la espalda, del pasado, de las heridas, de las traiciones. Cuando vas con la cabeza así, te sientas con un sacerdote y le dices: me siento así, me siento así, me siento así, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y te dice: te comprendo, y te lo deja ver a la luz de la palabra. Y luego te dice: yo te absuelvo por el poder que me ha dado el Señor, que me ha conferido el Señor.
y te vas reconciliado. Es un símbolo material del perdón de Dios. O sea, nuestros sacerdotes, nuestros reverendos tienen esa potestad dada por el Señor, instaurada por Jesús, cuando dijo: yo le doy a ustedes el poder de perdonar pecados, y lo que ustedes desaten en la tierra se desatará en los cielos, y lo que ustedes aten en la tierra se atará también en los cielos. Eso lo dice Jesús. Y cuando nosotros acudimos a ese sacramento, que yo quisiera llamarlo, a ese spa de la gracia, tú sales renovado, alivianadas tus cargas. Pero primero hay que reconocer. Para tú poder ser perdonado, tienes que reconocer que te hace falta ese perdón, que te hace falta, porque nosotros fuimos salvados hace 2022 años en la cruz del Calvario, pero el sentirte salvado necesita que mires a la cruz y digas: necesito de tu salvación. Ya fuiste salvado, el precio fue pagado. Ahora hace falta que tú digas: esa salvación, ese cheque que está a mi nombre, que se pagó hace 2022 años, yo lo quiero cambiar. Tienes que ir al banco. Si a ti te dan un cheque y tú nunca lo depositas para cambiarlo, ese cheque se rompe, y bueno, ese dinero le quedó en fondo al que emitió el cheque, porque nunca se cambió, nunca se hizo la transacción. Así mismo la salvación. Tú tienes que pedir, tú tienes que decir: Señor, yo necesito tu perdón, yo necesito tu gracia, yo necesito que me transformes. Así que esta Cuaresma es para eso, para que acudas con fe, confiado en que recibirás la gracia del perdón. Y voy a leerlo de nuevo. Les digo que aquel bajó a su casa reconciliado con Dios, y el otro no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Que el Señor te dé la gracia de bajar reconciliado a tu casa, de llevar a tus familiares la gracia del ser perdonado, y que te humilles ante Dios para que seas engrandecido. Amén. Sea Dios bendiciendo tu vida. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Dei. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a seguir profundizando en nuestra fe en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, gracias a los padres de la iglesia. Ya hemos elegido a nuestro primer padre de la iglesia para que nos adentre, para que nos acerque de una mejor manera al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recordad que ya habíamos escogido a San Cipriano, obispo de Cartago. No obstante, vamos a recordar brevemente la importancia de acercarnos, de escuchar a los padres de la iglesia. Decíamos que es importante acercarnos a escuchar a estos grandes maestros de la fe, a estos testigos privilegiados, porque ellos nos iban a conducir de una manera segura, fiable, al misterio de Cristo Jesús. Recordemos que el Padre tiene un designio en Cristo Jesús, en su Hijo, y el Padre quiere que nosotros centremos nuestra mirada, nuestra atención en su Hijo Cristo Jesús. Entonces, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino que pedimos esa ayuda, ese auxilio, esa enseñanza de los padres de la iglesia. Por eso nosotros en nuestros encuentros lo que hacemos es presentar nuestra mano a los padres de la iglesia para que ellos nos conduzcan al conocimiento de Cristo Jesús y todo lo que lleva consigo su encarnación, sus palabras, sus milagros y también
los sacramentos, porque recordemos que Cristo Jesús está presente en todos los sacramentos, pero de una manera especial, real, sustancial y verdadera en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pues bien, recordemos que ya habiendo escuchado a San Cipriano, habíamos encontrado que en San Cipriano la Eucaristía tiene una fuerza martirial, es decir, que los cristianos, la Iglesia, bebiendo del cáliz del Señor y comiendo el cuerpo y carne de Cristo Jesús, tenían esa fuerza para dar testimonio, para ser testigos de Cristo Jesús, aun derramando su propia sangre. Recordemos que San Cipriano nos decía, ¿cómo van a derramar su sangre por Cristo aquellos que no han bebido la sangre que ha sido derramada por ellos? Pues bien, queridos míos, hoy vamos a centrar nuestra atención en la relación que existe entre la Eucaristía y el pecado. Por supuesto, son dos realidades incompatibles. Por supuesto, ya sabemos que cuando tenemos un pecado mortal no podemos acercarnos al altar, al banquete eucarístico, pero viene muy bien leer esto, escuchar esto directamente de un padre de la Iglesia. Recordemos que cuando se habla de pecado, el discurso de San Cipriano gira principalmente en torno a los que ofrecieron sacrificios a los ídolos, que recordemos que este tipo de sacrificios, o sea que estos sacrificios que se ofrecían no es algo, una historieta, una caricatura, no, efectivamente, como dice San Pablo, habían dos mesas. Estaba la mesa del altar del banquete eucarístico del sacrificio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y luego estaban las distintas mesas de los ídolos paganos, de los demonios. Entonces, claro, había personas que por salvarse el pellejo, pues efectivamente ofrecían estos sacrificios a deidades paganas, o quemaban incienso a estos ídolos paganos, o había algunos que se hacían con un documento que les acreditaba como que ya habían hecho lo que el imperio les pedía y por lo tanto que ya los podían dejar en paz. Entonces San Cipriano dice que estas personas no podían acercarse de un buen día para otro a gozar del derecho a la comunión, sino que tenían primero que pasar por la penitencia. Entonces, si ahora mismo escuchamos a San Cipriano, nos damos cuenta de que estas personas debían de celebrar el sacramento de la penitencia. Fíjate, él se está quejando porque efectivamente se estaba dando la práctica contraria, es decir, que se admitían sin más a la comunión eucarística. Él decía, no, cuidado. Antes de haber hecho penitencia, antes de hacer la confesión, entonces tenían que acercarse a la iglesia, al obispo, a los presbíteros, antes de haber hecho penitencia, antes de hacer la confesión de tan grave y extremado delito. Fijaros la delicadeza, la finura, el detalle que tiene San Cipriano por salvaguardar esa santidad del misterio eucarístico y no permitir que alguien sin más se acerque a recibirlo. Antes de que fuera impuesta la mano en señal de penitencia por el obispo y el clero, se atreven allí a ofrecer por ellos y darles la Eucaristía, es decir, a profanar el santo cuerpo del Señor, estando escrito, 1 Corintios 11:27. El que comiera el pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, fijaros, qué delicadeza, queridos míos. Y esto nos sirve porque en el momento actual hay mucha ligereza cuando recibimos al Santísimo, para recibir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Fijaros cómo ya en el siglo III San Cipriano nos está diciendo, no, cuidado, hay que acercarse a la iglesia, hacer la confesión, hacer la penitencia, recibir la absolución por la imposición de mano del obispo y el clero, porque ya sabemos que actualmente pues nosotros nos acercamos a un sacerdote, manifestamos nuestros pecados con la debida contrición y el sacerdote nos da la absolución. Y atención, porque viene algo muy importante, y es un detalle que quizás nosotros perdemos de vista cuando reflexionamos sobre el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio que se ofrece al Padre para aplacar al Padre, para hacer propicio el rostro del Padre. Y atención con esto de aplacar y hacer propicio el rostro del Padre, porque existen por ahí, y de hecho se vieron muchas caricaturas cuando se intenta entender esta expresión, esta palabra. No, queridos míos,
al Padre lo ofendemos y entonces es necesario ofrecer un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Por supuesto, obtenemos ese derecho a la comunión en el sacramento de la penitencia, pero luego esa Eucaristía se ofrece por nuestros pecados, pero también luego podemos participar de esa Eucaristía, de ese banquete eucarístico. Pues bien, queridos míos, vamos a dejarlo aquí, teniendo muy en cuenta la seriedad con la que se toma San Cipriano de Cartago el hecho de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Notad cómo era indispensable acercarse al sacramento de la penitencia. Pues bien, queridos míos, vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, esto es JF, Proyecto Patrístico. Hasta la próxima. Nos vemos. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite. Hasta luego.